Bueno, estamos de regreso ya con esta edición de Noticias Entre Políticos. Esto es un tema amplio. Estaba yo escuchando los análisis de nuestros panelistas. El señor Rodríguez Marchena, en su cuenta de Twitter, hablaba y lo mencionaba directamente. Decía, Waldo Ariel Suero, insultar no es la respuesta. Estudio es el que revela que los médicos trabajan 1 hora y 43 minutos diarios. Y le hace le coloca el link del informe. En todo caso, yo no sé si ustedes han podido revisar este informe del año 2012. Yo estuve viendo, fue un informe hecho por el Ministerio de Salud Pública, también la USAID participó en él, y da cuenta de varias situaciones, entre ellas un seguimiento que se hizo en algunos hospitales del país, no de Santo Domingo, por cierto, hay que destacar, son hospitales del interior del país, y en el que se especifica la actuación o el proceder desde el punto de vista de la gestión humana de del personal docente. En todo caso, la pregunta es si ustedes creen que el gobierno, por supuesto que deben llegar a un acuerdo, pero ¿cómo llegar a ese acuerdo? ¿Cuál es la vía más fácil? A mí me parece ese informe que, citado por el vocero del gobierno, estará haciendo una confesión de parte, diría yo, porque los médicos no son cuerpos independientes, los médicos están adscritos a un hospital público, los médicos están bajo la tutela de un director del hospital que se trate, pero igual se ha creado el Sistema Nacional de Salud, que es el que tiene que ver ahora con la asignación de los médicos en cada uno de los hospitales. Entonces, si tú me dices que tú estás haciendo un informe del 2012, que es alarmante, dicho sea de paso, pero que justamente habla de los médicos en el sector público, entonces el sector salud no está haciendo su trabajo, o en ese momento no lo hizo, no se llamó a capítulo a lo encargado del tema de salud a que verificaran por qué los médicos no trabajaban en las horas suficientes. Eso es lo elemental. Se me parece mucho a mí, hasta como la visita sorpresa, que muy inteligentemente el presidente tomó esa iniciativa, pero pareciera que era regañando a los ministros del área que no hacían su función y tenían el presidente directamente ahí acudir a dar la cara a los temas que querían los productores y los artesanos y demás. Entonces, en este caso, yo lo equipararía con la misma situación. Se trata de un tema del horario, del tiempo que cumplen los médicos. Es un informe del 2012, habrá que ver qué ha pasado con los años subsiguientes. Se ha ido mejorando esto. Igual yo creo que tampoco tiene Waldo Ariel Suero, porque tampoco le va a dar todo el dado a Marchena. Debe de alarmarse porque le pidan que puedan trabajar un poco más o que trabajen las horas que le corresponde. Creo que en el sector salud, igual que en el sector educativo, se trata el tema de las tandas. Algunos que trabajan en la mañana, otros en la tarde. Igual hablábamos fuera de cámara del pluriempleo. Ahí los médicos tienen que estar en varios hospitales, tienen que tener una consultoría privada, lo que pueden y lo que tienen la posibilidad para poder completar lo que sería un ingreso importante durante todo un mes. Igual van a cirugía y hacen diferentes funciones en un mismo día para poder tener los ingresos que necesitan. Ahora, lo que hay que hacer es un levantamiento, y lo hablamos en programas anteriores, de cuántos son los médicos que necesitamos, cuáles son las especialidades que necesitamos también tener. Decía Catherine de que un informe a nivel nacional, y justamente en el interior del país faltan especialistas en muchas materias. Yo diría que podríamos hacer un incentivo a esa gente para el interior para que dediquen más tiempo, para que vayan especialistas de Santo Domingo hacia allá, para cubrir cualquier déficit que tengamos en cualquier zona de la región sur, en la línea fronteriza, en diferentes zonas del país que no hay especialistas. Yo hoy estuve en una clínica privada, aquí concluyo, visitando a un amigo de Palenque que le dio una trombosis la noche del sábado. Lo llevaron al hospital de Palenque, que dicho sea de paso dirigido por una buena amiga nuestra, pero ese hospital no tiene las condiciones de ningún tipo para poder recibir pacientes por emergencia. Se juntaron 2 emergencias, tuvieron que dejar el amigo fuera y darle entrada a los que acaban de llegar. Exacto, pero hay un tema de emergencia que hay que cubrir en la zona y no había ninguna condición de ahí. Lo trasladaron a San Cristóbal, a Juan Pablo Pina. Ellos mismos recomendaron lléveselo para un centro privado de la capital. Y gracias a Dios, en el centro privado se restableció y ahora está recuperando su salud. Y esta es una situación que pasamos a diario en los hospitales del país, de que no hay las condiciones suficientes para ellos. Y acá, aparte de eso, le sumamos entonces la inconformidad de los médicos por los ingresos que reciben y esta discusión con el gobierno central
de que si trabajan las horas que son, que si tienen los ingresos que son, tenemos que acabarle nuestro país, señores. El sistema de salud de la República Dominicana está en coma, está en crisis. Tiene solo 62 mil millones de pesos en su presupuesto. No todo se tiene que ver, o culpa tiene la ministra de turno, que muchas veces le cargamos el lado a la ministra de turno. Es un tema del sistema completo que hay que revisarlo. Y yo espero que se siente en la mesa de diálogo y definitivamente lleguen al punto de que necesita y que puede el gobierno financiar en los ingresos para los médicos. Mire, es un tema delicado. Parte de mi familia son médicos de diferentes especialidades y yo sé lo que sufre, lo que padece un médico, no solamente para formarse, sino después para poder ejercer. Pero si bien es cierto, se necesitan más sanciones, más controles y más incentivos para el sector salud. Está en colapso, es cierto que está en crisis. En los hospitales supuestamente hay muchos médicos, siempre las plazas están llenas. Si es para jóvenes que te tocan la puerta para ver porque no han podido, después de haberse graduado, ni siquiera de una especialidad, pueden ejercer. Tienen que ser por condiciones de pasantes porque no pueden, están llenas las plazas de los especialistas. Hay ahora una modalidad de que los que son médicos con experiencia, o sea que son mayores, pues no hacen los turnos de amanecida, sino que le toca a los nuevos. Y un sinnúmero de temas que hay que sentarse en una mesa de diálogo. Es difícil entender que usted hace 7 años de medicina y luego hace 4 y medio, 5 de una especialidad y el Estado Dominicano te paga 30,000, 32,000, 34,000 pesos. O sea, es difícil. ¿Y cuántas horas tú le puedes dedicar? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en que es dinero del pueblo y que el pueblo necesita un sector salud fortalecido. Más que en la República Dominicana no se trabaja la salud preventiva, sino la curativa. Entonces yo creo que la mesa de diálogo del sector salud tiene que ser con mucho corazón abierto, de poner muchas ambiciones y al mismo tiempo sabiendo la gravedad del asunto. Tenemos que todos ser parte de una nueva República Dominicana donde estamos viendo crecer nuestros hijos, donde estamos nosotros envejeciendo y donde tenemos que aportar nuestro granito de arena para que se mejore, para que se transforme. No es justo que se inaugure un hospital y que luego ya las condiciones de ese hospital que te lo entregaron nuevecito de caja, pues te desmotive porque no hay controles suficientes. Entonces el Estado también tiene que tener mayor vigilancia, mayores sanciones para quien dirigen, para quien organizan, para quien tienen que ser garantes de lo que es el dinero del pueblo. Y de la misma manera también el gremio, el sector salud, tiene que también poner un poquito de su parte. Que el gobierno lo ayudemos a que la contribución sea muchísimo mayor, pero que si no todos pueden estar en el sector salud, pues en el sector público no estén en el sector público, se vayan al sector privado, pero los que estén sean bien pagos, bien considerados, para que le den al pueblo, además de su sacrificio, su aprendizaje, pues también le den un poco de esperanza. Yo pienso que lo más interesante es que se aproveche esta crisis que hemos tenido ahora con el tema de las discusiones que está teniendo tanto el gobierno como todo el sector médico o sector que apoya los servicios de la salud para corregir un problema sistémico que nosotros tenemos. Todo el sistema nacional de salud está en crisis. Tenemos crisis hospitalaria, tenemos crisis con los salarios de los médicos, crisis con los salarios de las enfermeras, crisis de abandono de los servicios fundamentales, crisis con el equipamiento, muchos equipamientos viejos, obsoletos. Tenemos crisis con lo más importante también, que son el componente seguridad social y los beneficios que pueden recibir las personas a través de esta importante conquista del pueblo dominicano. Y pienso que es momento, y en vez de coger esos tweets para enrostrárselo, para entrar en una discusión,
el señor ministro de la Información de la Presidencia de la República Dominicana debiera propiciar que el gobierno se siente con todos los sectores a buscarle solución a cada uno de estos problemas, sobre todo cuando nosotros sabemos que en la República Dominicana este sector, el sector salud, está languideciendo, tenemos problemas. Y ojo con esto, fuera de cámara aquí hemos estado comentando que la situación no es solamente en el sector público, tenemos una fuerte y difícil situación en el sector privado, que no vamos a entrar en eso ahora porque no es el tema. Pero yo pienso que también salud pública tiene que regularlo. Claro que salud pública hay que revisar la ley de seguridad social, que otro tema también ya y atenderlo. O sea, gente van a un hospital, a una clínica, con una situación y salen con otra. Se le complica. Y eso, el rebote, los depósitos. Eso vive ocurriendo. Recientemente tuvimos la muerte de un hombre por una mala administración de un problema. El rebote, ¿no fue? Claudio Camaño. Correcto, con don Claudio Camaño. Entonces yo pienso que el momento es de que este diálogo para llegar a un acuerdo en materia salarial que se ha estado dando con el sector salud debe ser aprovechado para que a través del mediador, que lo ha hecho muy bien, vamos a ver si sale a camino, pueda tener la posibilidad de que el diálogo sea completo para comenzar a resolver el problema de todo el sector salud público y privado de la República Dominicana. El país está esperando que este diálogo concluya y que dé los resultados que todos los dominicanos y las dominicanas añoramos, que es los profesionales de la medicina, tanto desde enfermería hasta los médicos, con salarios justos y a su vez esto dando servicios de calidad a todos los dominicanos y dominicanas. El sector salud, reiteramos, está en la agenda o debe de estar en la agenda del presidente Danilo Medina, no solamente para conciliar los intereses con el gremio de salud, sino sobre todo para dar la atención necesaria a través de recursos económicos para poder poner en marcha la salud de calidad, que todos los ciudadanos y ciudadanas no solamente tengamos la percepción de que hay salud, sino que los sentamos cuando vamos y tocamos pues la puerta de una emergencia de un hospital público, como también de un hospital privado. Ojo en el asunto, y a eso llamamos al Ministerio de Salud Pública, atención con las clínicas privadas que se están convirtiendo, parece aquí hay clínicas que tienen contrato con la Blandino, que apuestan a que se muera gente para con la funeraria. Ojo con las clínicas privadas. Y no mencionamos la FP. Y vamos a llamar al sector, al ministerio, quien es que tiene que también regir el sector privado del ejercicio de la salud, pues para que tome medidas también de fiscalización y sobre todo de aplicar las normas de salud pública para que estos centros hospitalarios privados no solamente se conviertan en contratos con la Blandino y sobre todo con los bancos, porque el que no tiene mucho dinero, porque a veces no aceptan ni la tarjeta de crédito. No, yo recuerdo la vez que yo me caí. Yo me enfermé una vez en una clínica que no voy a decir, Pacheco es testigo, y cuando mi papá fue a pagar un depósito de 200,000 pesos con la tarjeta de crédito a las 10 y pico de la noche, el médico le dijeron que en efectivo. Y papi dijo, ¿y cómo a las 10 y pico de la noche yo voy a tener 200,000 pesos en efectivo? ¿Quién tiene el dinero y segundo efectivo? En efectivo. O sea, en efectivo. Entonces, ojo al sector al ministerio, también con los centros privados que definitivamente pues necesitan más vigilancia, más controles y sobre todo el peso de la medida en lo que tiene que ver con las regulaciones de calidad de salud. Tú sabes que un amigo me dijo esta semana, murió un pariente. Él vino fuera del país a celebrar el cumpleaños de su papá y murió un tío estando aquí lamentablemente y me dijo, inmediatamente solicitó una tarjeta de crédito que me habían como ofertado para poder cubrir el tema de último gasto, funeral, el tema del cementerio, porque se va de la mano. La gente no está preparada para nada, para ese momento cuando llega, y aquí los costos aumentan tanto y te exigen ese depósito inicial, que óyeme, que nadie está preparado para ello. O sea, eso es una cosa que hay que revisar. Se gasta tanto en una boda como en un entierro ya. Sí, hombre. y yo quería, a ver si usted ha notado algo. Cuando Waldo entró a la presidencia del Colegio de Abogados, de médico, perdón, planteó que iba a recibir los fondos que le daba el presidente del Colegio Médico. Y dijo, pues digo, diferente el hombre. Perfecto.
Pasó un tiempo, igual no estaba tranquilo, se sentó en la mesa del diálogo con la ministra. Entonces se recuerdan que habían Claro. los expresidentes y igual los presidentes. Dijo, pero el hombre vino Algo renovado. Pero ¿Qué qué va? va, qué El va. hombre le salió su Volvió a esencia, lo mismo. no aguantó por las redes sociales peor. y ya se puso un traje de pelea, guardoreó el suero y lo veremos en el ring en los próximos días cuando Pero que sea hay para que discutir. beneficio de Sí, no, todo. porque yo creo que él aboga por su clase, pero la gente estaba sorprendida, debe ser. porque Waldo no Estaba había tranquilo. salió su esencia y mira ya al hombre Indudablemente que él es un gran Gremialista. líder Del sector. gremial Ganó con un y 80%. Realmente él es el líder en este momento. Yo pienso que a esa situación hay que encontrarle solución, pero no olvidar, como ha dicho Janet, como ha dicho Karen, como ha dicho tú mismo, que tenemos que velar porque todo el sector salud sea metido en una discusión para nosotros aprovechar esta crisis Eso es y hacerlo una fundamental. oportunidad para solucionar el problema de la Fundamental. República Vital. Dominicana. Miren, estamos a punto de concluir el programa, faltan solo 8 minutos. Voy a aprovechar el espacio, ya que estamos hablando de materia sanitaria. Nuestro compañero Bertico Santana nos hace llegar un servicio público. No sé si los chicos después me ayudan y lo colocamos también en resumen final. Se requieren donantes de sangre en la Plaza de la Salud para el señor José Rojas. El contacto es el señor Frank. Su número de teléfono lo voy a repetir 2 veces para ver si tienen tiempo. 862-2492. Es vía el señor Bertico Santana. Vamos a estar repitiendo esta información en el resumen final. Agradecemos a todos los que puedan apoyar al señor José Rojas, quien requiere 20 pintas de sangre en la Plaza de la Salud. Es mucha sangre. Sí. Vamos también, yo quería finalizar, esto es un tema que, repito, puede darnos para varios programas. Lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando los sectores se sientan en una mesa de diálogo, es una mesa de negociación. Definitivamente lo que está pidiendo o a lo que aspira el sector salud es a un incremento del 60% en materia salarial. Para cualquier gobierno, un incremento de 60% con el tema presupuestario es un impacto amplísimo y yo entiendo que a partir de allí el sector salud puede tener un margen de negociación. Y lo que yo creo es que lo que ha hecho el señor Marchena es llevar a la negociación un punto que no estaba en la agenda, que es, bueno, a lo mejor nosotros les incrementamos tanto, pero ¿qué recibimos de ustedes? Porque según este informe, ustedes solo pasan 1 hora y un poco más. Habla de una medida que está en ese informe del año 2012. Lo hipotético es que esto no había salido sino hasta ahora. Y que el gobierno por qué? tiene que el gobierno revisarse. Exacto. Porque efectivamente supervisan a Sí, los propios tiene el gobierno que médicos. revisarse Claro. y la pregunta Y es debió de- si esta situación estaba desde el principio, desde 2012, ¿Por qué no se ¿por qué tomaron no se medidas? tomó en cuenta para el Exactamente. inicio del Además, diálogo? ¿cuál es el comportamiento ¿Por qué el ayer gobierno lo dice siguiente? ahora? Y la Evidentemente hay alguien forma atrás, también, ¿verdad? porque tú puedes en una negociación Sí. sacar, como dice el BADNA, una tarjeta bajo la manga, Así ¿verdad? es. El as. Una carta, el as. Es una Y lo carta. pones sobre la mesa para que el otro se tranque. Pero hazlo ahí en ese escenario, no por las redes sociales, por Dios. Oye, me están cambiando el boletín oficial del gobierno por las redes sociales. Sí, pero también yo les digo una cosa, que lo haya dicho el señor Marchena no es una cuestión de que lo dijo porque a él le No aislado, provocó, ¿no? Eso no aislado. Yo entiendo que el ministro de, ¿cómo le dijo usted, señor Romero? Ministro de Información Ministro del de gobierno. Información del La gobierno, categoría ahí. vocero de la presidencia, no va a decir algo de esta índole sin establecerlo. ninguna índole. O sea, de ninguna índole. Ahí eso está conversado. Acordado. No es Aunque fortuito, sea no es Y fortuito. mandado a decir. Y además yo entiendo que, lo dijimos la semana pasada, en la propia presidencia se llevaron a cabo algunos contactos. Hubo negociaciones en la presidencia de la República. Así que nada es casual y en política menos. Bueno, no solamente que lo diga, sino también que ponga de su parte para que eso se tome en cuenta. Yo creo que Porque el gobierno- ciertamente el es un gobierno- abuso para el pueblo, es un abuso para No, eso es todos verdad, los que tienen pagan que los... cumplir el horario. Entiendo, o sea, que Sí, se eso es. sepa que ese informe ¿Usted sabe estaba qué ahí. es lo que peor? no se Pero estaba es haciendo que nada. Pero debió- Marchena que va ahí a representar el Es gobierno que en la mesa de diálogo. inmediatamente... No, pero dijo. Digo pero yo, eso es su porque él comentario. asumió una Oye, responsabilidad ahí. oye. Quiere decir que ese tema se está manejando. Es que inmediatamente el gobierno recibió ese informe, no debió guardarlo Claro. hasta el día de hoy, sino que con ese informe Parece que fue en transición. corregir todas las situaciones Oye, que son responsables. habían Bien. venido y ya a 4 años da pena que el
precisamente el ministro de Información no saque esta parte cuando tienen 4 años con el informe y solo en una crisis de las discusiones se saque como un medio de tratar de persuadir a Claro, la nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vamos a arrancar ahora. En vamos fin, a arrancar ahora. hay un punto grave que dice este informe y habla de que hay médicos que permanecen más horas que esas casi 2 horas, según ellos los han contratado por 4 horas, según explica el informe en los centros públicos. Sí. El asunto es que dice que hay unos que pasan más de 2 horas, pero que como ya han visto la cantidad preestablecida de pacientes, pues deciden no ver a nadie más. Obviamente cuando usted le dice eso a alguien que está allí desde las 5 de la mañana esperando atención, eso ocasiona molestia, ocasiona indignación. Y a eso me refiero con que Chama, una carta. en el sector privado se escúchame la práctica. palabra, pero eso es una vagabundería. Sí, es una vagabundería. Porque el sector privado se ve esa práctica, Lo pero quería- tú vas a un médico que tú vas aleatorio, o sea, tú mismo que decides, quiero tal especialista, y él tiene la capacidad de decidir si ve 10, 20, 25 personas en el sector privado. Pero el el sector público privado. eso no es admitible, eso no puede ser. Por favor. No, así no. Y además, ¿cuántas personas supervisan eso? Ahí hay un director médico que en caso de que esto ocurra, estamos hablando de un tema humanitario, señores, no es que si a mí me gusta comprar Lo que pasa es que camisas de cuadrito de raya. ¿Hasta es qué salud. punto el director médico se está identificando más con su gremio que con los pacientes? Bueno, pero Entonces, Daniel, entonces- eso se tiene que tomar Usted en sabe que es cuenta. lo peor, que yo encuentro a la gente cuando uno la consulta y la gente es tan noble y dice, yo entiendo que ellos deberían ver más gente si le suben. Señores, es su responsabilidad. Ellos están contratados allí para salvar su vida, no para ponérsela en China. Félix Victorino está listo para el resumen final, amigos. Gracias por acompañarnos.